Pasamos al tema 17 de la parte general, el Comité de las Regiones, el Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa, la cooperación y el asociacionismo internacional de las entidades locales. Empezamos hablando del Comité de las Regiones, su creación, su naturaleza, composición, duración del mandato, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que tiene muchos apartados, entonces vamos a hablar de muchas cosas. Empezamos por la creación, y es que es una de las novedades del TUE, el Tratado de la Unión Europea, que se firmó en Maastricht en 1992, representando por primera vez la política a nivel regional y local, e incorporándose a estos efectos al proyecto comunitario. Su naturaleza, bueno, pues cabe decir que es un órgano consultivo que emite dictámenes en caso de consulta obligatoria o facultativa. Será consultado por la Comisión o el Consejo en los casos que indique el Tratado de la Unión Europea de Maastricht de 1992 o cuando lo estimen oportuno. Si fuera necesario, podrán establecer un plazo para presentación de su dictamen, que no podrá ser inferior a un mes a partir de la fecha de la notificación que a tal fin se curse al presidente. Además, el comité podrá emitir un dictamen por iniciativa propia cuando lo estime oportuno. Su composición, bueno, actualmente está formado por 329 miembros y el mismo número de suplentes, legitimando el poder político territorial de los estados. Sus miembros no están vinculados por mandato imperativo, por lo que ejercen sus funciones con completa independencia en interés de la Unión Europea. Y a España, de esos 329 miembros, le corresponden 21, 17 por nuestras comunidades autónomas y 4 por las restantes entidades locales. Respecto a la duración del mandato, tenemos que el mandato es de 5 años, renovables, y comenzará en la fecha que realice su nombramiento efectivo por el Consejo, y su mandato terminará por renuncia, fallecimiento o terminación del mandato por el que fueron nombrados. Los privilegios e inmunidades. Dicen los miembros y suplentes que gozarán de los privilegios e inmunidades establecidos en el correspondiente protocolo. Luego, de las delegaciones nacionales, dice que los miembros y suplentes de un mismo Estado miembro constituirán una delegación nacional que regulará su propia organización interna y elegirá a su presidente. En España actualmente tenemos al presidente de la Xunta, el gallego, que es del PP. El secretario general establecerá un dispositivo de asistencia que incluya la posibilidad de que cada miembro reciba información y apoyo en su propia lengua oficial. Luego, los grupos políticos y miembros no inscritos, dicen los miembros y suplentes podrán organizarse en grupos políticos, de acuerdo con sus afinidades políticas, y para formar un grupo se necesitan al menos 18 miembros o suplentes que en su conjunto representan al menos un quinto de los Estados miembros. Cada grupo tendrá una asistencia de secretaría y los grupos podrán reunirse inmediatamente antes de los plenos o durante su transcurso, pudiendo celebrar 2 reuniones extraordinarias al año. ¿Cuáles son los órganos del comité? Bueno, pues el comité se organiza en una asamblea, presidencia y la mesa, además de la conferencia de presidentes y comisiones. Entonces, la asamblea, bueno, el comité se reúne en asamblea plenaria y tiene funciones de aprobación de dictámenes, aprobación de proyectos de estimación de gastos de ingresos, aprobación del programa político, elección del presidente y miembros de la mesa, constitución de las comisiones, aprobar y revisar el reglamento interno, adoptar la decisión de interponer un recurso o demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y el presidente convocará la asamblea al menos una vez cada 3 meses. A petición de una cuarta parte de los miembros deberá el presidente convocar un pleno extraordinario con al menos una semana de antelación, pero antes del mes. Las sesiones son públicas salvo que se decida lo contrario, y en pleno podrán participar representantes del Parlamento Europeo, Consejo y Comisión. El presidente, bueno, pues no cabe mucho más que decir que es el representante del comité, pudiendo delegar tal facultad. La mesa está compuesta por el presidente, vicepresidente primero, vicepresidente de cada Estado miembro, 28 miembros más y presidentes de los grupos políticos. Su representación dice así que las delegaciones nacionales designarán en su seno a un miembro o suplente como representante de cada uno de los miembros de la mesa, que podrán participar en las reuniones cuando sustituyan al titular, teniendo voz y voto. El procedimiento de selección dice que la asamblea elegirá a la mesa por un periodo de 2 años y medio. Respecto a la elección de presidente y vicepresidente primero, se elegirán por mayoría de votos emitidos. Respecto a la elección de los miembros de la mesa, podrán agruparse en una lista conjunta los candidatos de delegaciones nacionales que presenten a un candidato para cada uno de los puestos que le corresponden en la mesa. Las funciones de la mesa va a ser la elaboración y presentación a la asamblea del programa político, organización y coordinación del trabajo, aprobación del programa de trabajo anual, competencia general en asuntos financieros, organizativos y administrativos, contratación del secretario general,
presentación del proyecto de estimación de ingresos y gastos del comité a la Asamblea, autorización de reuniones fuera de la sede y adopción de disposiciones relativas a la composición y método de trabajo, o la decisión de interponer un recurso al TJUE, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Luego, la convocatoria de la mesa, el quórum y la toma de decisiones. La mesa será convocada por el presidente, reuniéndose una vez al trimestre como mínimo o dentro de los 14 días de una solicitud por escrito de una cuarta parte de sus miembros, habiendo quórum cuando estén presentes la mitad de sus miembros. Respecto a la conferencia de presidentes, se compone del presidente, vicepresidente primero y presidente de los grupos políticos. Dentro de sus atribuciones, entendemos que se reunirá para debatir cualquier asunto que le someta al presidente con el fin de preparar y facilitar la búsqueda de un consenso político sobre decisiones del comité. Y luego las comisiones se compondrán de forma que los miembros del comité formarán parte de una comisión como mínimo y de 2 como máximo. El presidente y vicepresidentes serán elegidos por cada comisión, un presidente y un vicepresidente primero, como máximo 2 vicepresidentes más. Y sus funciones, tendrán como función esencial, la elaboración de proyectos de dictamen, de informe y de resolución. Luego, el segundo punto de este tema, después de haber hablado del comité de las regiones, tenemos el Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa. Entonces, el Consejo de Europa y sus instituciones data de 1949, que se compone de una asamblea parlamentaria, comité de ministros, Congreso de Poderes Locales y Regionales y una Secretaría General. El Consejo está formado por 46 países actualmente y sus finalidades son defender los derechos humanos y la democracia, concluir los acuerdos a escala europea, concienciar del concepto de identidad europea, constituirse como punto de referencia político, ayudar a los países de Europa Central y Oriental, etc. Además, aquí cabe destacar que en 1997 se adoptó un plan de acción orientado a reforzar la tarea del Consejo de Europa en 5 ámbitos: democracia y derechos humanos, cohesión social, valores democráticos y diversidad cultural. También se enfoca en la importancia de la democracia en la autonomía local. En 1994, en esta línea, se crea el Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa, como órgano consultivo del Consejo de Europa, para cuantos asuntos conciernen a la puesta en práctica de una verdadera autonomía local y regional. Entonces, este Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa se compone de 2 cámaras, la de poderes locales y la de regiones. Ambas cámaras eligen al presidente del Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa para un periodo de 2 años. El Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa se reúne una vez al año en Estrasburgo y funciona como portavoz de las regiones y municipios dentro del Consejo de Europa. Esto es importante porque es su función. También otras funciones que va a tener va a ser proporcionar un foro de diálogo privilegiado, asesorar al Comité de Ministros y a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, cooperar con las organizaciones que representen las entidades locales, redactar informes sobre la situación de la democracia local y ayudar a los nuevos Estados miembros al establecimiento de una auténtica autonomía local. Las comisiones del Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa. Pues el trabajo de este congreso se organiza en 4 comisiones: institucional, para elaborar informes sobre democracia local; cultural y de educación; de desarrollo sostenible y de cohesión social. Y sus objetivos, que están adaptados a las nuevas situaciones de la sociedad, serán la organización eficaz de los poderes locales, el examen de la situación de la democracia local, la representación local y regional de los intereses de las entidades locales, la integración de los inmigrantes y de los grupos desfavorecidos y la cooperación regional y transfronteriza. Respecto a la cooperación y el asociacionismo internacional de las entidades locales, que es el tercer punto del tema, vamos a hablar del CEAL, que es la Carta Europea de Autonomía Local, y hablaremos también de la cooperación y asociacionismo de esta carta y el asociacionismo internacional. Entonces, la CEAL dice que los países del Consejo de Europa firmaron en Estrasburgo en 1985 la Carta Europea de la Autonomía Local, ratificada por España en 1988. Esta carta entiende la autonomía como el derecho y capacidad efectiva de entidades locales para ordenar y gestionar una parte de los asuntos públicos.
bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes. Entonces, con estas premisas aparece la cooperación y asociacionismo en la CEAL, en la Carta Europea de Autonomía Local. De esta forma, en el artículo 10 de esta carta se recoge el derecho de asociación y cooperación de las entidades locales, de forma que las entidades locales tienen derecho a cooperar y asociarse con otras entidades locales para la realización de tareas de interés común. El derecho de las entidades locales a integrarse en una asociación para la protección y promoción de sus intereses, incluso en ámbito internacional, y el derecho de cooperar con las entidades locales de otros estados. Es decir, a las propias entidades locales, municipios, diputaciones provinciales, entes que al fin y al cabo están incluidos en el conjunto de un estado, se les da esa posibilidad de cooperar y asociarse con entidades locales de otros países del ámbito internacional, lo que la verdad que es un salto muy grande en la cooperación y en el desarrollo de las entidades locales. Y luego la cooperación y asociacionismo internacional, con el objetivo de paliar los problemas que enfrenta la sociedad en la actualidad, se plantea una forma de solucionarlo o mejorarlo a través de la cooperación internacional. No tiene mucho más que decir respecto al anterior, pero es otro de los apartados. Y hasta aquí el tema 17 de la parte general.